Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre una cosita un poquito diferente, si bien vamos a seguir hablando de redes neuronales, vamos a ver cómo podemos utilizar redes neuronales para resolver ecuaciones diferenciales. Esta es una aplicación muy poco habitual dentro del campo de la inteligencia artificial, machine learning o redes neuronales, pero es algo súper interesante y quería pues nada, hacer un vídeo, explicaros un poquito de qué va este tema y ver algunos ejemplos por si os parece interesante. Creo que poco a poco vamos a ir viendo muchas más aplicaciones del deep learning en aplicaciones científicas, el uso de redes neuronales para simular la naturaleza. Un ejemplo actual que quizás os suena es el del plegado de proteínas, ¿no? Con AlphaFold y AlphaFold 2. Pues creo que pronto veremos también una revolución muy similar, en este caso en el campo de la resolución de ecuaciones diferenciales, simulación de la naturaleza o los ejemplos que vamos a ver hoy, que es la simulación de fluidos o el campo del Computational Fluid Dynamics. Este es un campo al que yo me dediqué hace muchos años en su día mientras hacía el doctorado. Y de hecho yo me metí en el mundo de la inteligencia artificial con esta intuición de que, oye, creo que estas redes neuronales, por sus propiedades que luego comentaremos, también se podrían utilizar para estas simulaciones como soluciones a ecuaciones diferenciales. Y bueno, si bien es algo que a día de hoy pues no se ven muchas aplicaciones de este tipo, es algo que poquito a poquito se está empezando a estudiar y yo de verdad creo que en unos años esto va a ser una revolución. Vale, pues en mi blog he escrito unos cuantos posts al respecto, ya hace un tiempo que los escribí y ahora estoy haciendo el vídeo. Pero bueno, si vais al blog y marcáis el tag este del PBDL, ¿vale? Os filtrará todos los posts y os dejará solo los que estén relacionados con esto, ¿vale? PBDL de Physics Based Deep Learning, aunque bueno, iremos introduciendo algunos conceptos durante el vídeo, pero este es uno de ellos, Physics Based Deep Learning. Vale, aquí veremos diferentes aplicaciones, pero bueno, empezaremos por la parte de introducción, que es esta de aquí. Y bueno, como ya sabéis todos los posts, pues podéis abrirlos en Colab para toquetear el código. Aquí un poquito de introducción, que es pues un poco lo que ya os he comentado en la introducción del vídeo. Pero bueno, la idea principal es esa, ¿vale? Vamos a usar redes neuronales para resolver ecuaciones diferenciales. Y estas ecuaciones diferenciales, pues obviamente nos sirven para un montón de aplicaciones. Nos vamos a centrar en el campo de la simulación de fluidos porque es algo que yo conozco particularmente, pero bueno, en cualquier aplicación en la que se requiera resolver ecuaciones diferenciales, pues lo vais a poder aplicar. Aquí os he dejado también un link a un libro que se publicó hace recientemente poco, ¿vale? Como se llama PBDL, que está súper bien para haceros un poco a la idea de todo este mundo, todo lo que se puede hacer. Yo lo que os voy a explicar pues es una cosa muy pequeña dentro de este mundo, hay muchísimas cosas, pero bueno, es importante eso, que es algo que es muy nuevo, por lo tanto hay muy poquito hecho, ¿vale? Y por lo tanto también hay mucho espacio para crecer y para aportar. Pues como os comentaba, vamos a ver cómo usar redes neuronales para resolver ecuaciones diferenciales y en el campo de la simulación de fluidos, pues esto para qué sirve, ¿no? Pues aquí tenéis un ejemplo, una visualización muy chula, ¿no? De lo que sería en este caso pues un vehículo hipersónico, creo. Y pues estos colores que veis, estas líneas que veis, no es más que el resultado de una simulación de resolver unas ecuaciones diferenciales. En este caso, pues para calcular la distribución de presión, de velocidad del aire alrededor de este vehículo. Y pues esto nos sirve para diseñar vehículos más eficientes, aviones más rápidos, que hagan menos ruido. Y para sacar estos resultados, pues obviamente tenemos que resolver ecuaciones diferenciales, en este caso las ecuaciones de Navier-Stokes que se llaman, que nos permiten precisamente calcular estas cosas. Quizá habéis visto algo similar pues en los típicos coches o los coches de Fórmula 1, ¿no? Estas simulaciones con colores y líneas, no es más eso que presión, velocidad, que nosotros calculamos a partir de estas ecuaciones y que nos permiten pues diseñar estos vehículos. Pero bueno, antes de llegar a resolver estas ecuaciones, que como luego veremos pues un sistema de ecuaciones bastante complicado con muchas variables, vamos a hacer algo un poquito más sencillo que nos permita bien entender qué es esto del Physics Based Deep Learning o cómo utilizar redes neuronales para solucionar ecuaciones diferenciales. Y lo primero que vamos a ver es cómo resolver una ecuación diferencial muy sencillita, ¿vale? Es esta ecuación de aquí, se llama la ecuación de convección. En el blog tenéis también, bueno, en este post tenéis pues cómo se deriva esta ecuación, qué significa, pero bueno, no voy a entrar en detalle porque si no el vídeo duraría 8 horas. Pero bueno, si os interesan esos detallitos, pues los podéis leer. Vale, pues lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación de aquí. ¿Vale? Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Vale? Porque como veis tenemos muchos símbolos y entonces vamos a ir poquito a poco. Lo primero que tenemos, esto de aquí, ¿vale? Esto es una derivada temporal, ¿vale? La derivada temporal, en este caso, de esta variable phi. Esta sería la variable dependiente, ¿vale? Lo que nosotros queremos encontrar. Y esta variable dependiente depende de las variables independientes, ¿vale? Que en este caso serían x y t, x para la posición y t para el tiempo. Esto es una ecuación diferencial unidimensional, en la que solo tenemos una dimensión espacial y la dimensión temporal. Y nosotros lo que queremos es encontrar precisamente esta función de aquí que satisfaga esta ecuación. Si nosotros cogemos esa función y la derivamos con respecto al tiempo, cogemos esa función, le aplicamos otra función f, que ahora veremos algún ejemplo de qué es esto, y esto lo derivamos con respecto de x y lo sumamos, todo esto nos va a dar 0, ¿vale? Esto es una ecuación diferencial.
Y la solución a la ecuación diferencial es la función que satisface esto de aquí. Si la derivamos respecto de t de x, la sumamos, esto nos da 0. Entonces, pues estas ecuaciones van a ser más o menos complicadas, tendremos más o menos variables independientes, dependientes, y obviamente pues al final es lo que va a determinar el mecanismo físico que representan, ¿vale? Pero en este caso sería lo más sencillito. Aquí tenemos una versión un poco simplificada, ¿vale? Pero bueno, viene a decir lo mismo, simplemente con menos símbolos para que no sea tan larga. Pero bueno, viene a decir lo mismo, ¿vale? Cogeremos phi, la derivaremos con respecto de t, le aplicaremos la función f, eso lo derivaremos respecto de x, y si lo sumamos todo esto nos tiene que dar 0. Hasta ahora este tipo de ecuaciones diferenciales pues normalmente se han resuelto con métodos numéricos, que se llama. Estos métodos numéricos pues hay diferentes tipos. Quizás si habéis estudiado algo en el instituto o en la universidad pues os suenan los volúmenes finitos, los elementos finitos, métodos de diferencias finitas, ¿vale? Todo esto son diferentes formas de resolver estas ecuaciones diferenciales. Y esto es porque en la mayoría de casos, al menos los casos interesantes, estas ecuaciones diferenciales no tienen una solución analítica, ¿vale? Como habéis visto es bastante complicado, ¿no? Encontrar una función que si la derivamos con respecto de sus variables y además aplicando otras funciones y todo esto pues cumple algunas reglas, suele ser bastante complicado que exista esta ecuación, ¿vale? Que la podemos encontrar analíticamente y por lo tanto lo que al final hacemos es encontrar una solución aproximada. Esta solución aproximada, si bien no es exacta, es lo bastante buena como para nosotros pues poder utilizarla como os enseñaba antes, para diseñar un avión, por ejemplo. Y los métodos que utilizamos para encontrar estas soluciones aproximadas pues son estos métodos numéricos que os comentaba, ¿no? Volúmenes finitos, diferencias finitas, elementos finitos, etc. Entonces hoy lo que vamos a ver es un nuevo método para encontrar estas soluciones, que sería utilizar directamente una red neuronal. Si sabéis un poco de redes neuronales o habéis visto un poco los vídeos que he ido subiendo, sabréis que al fin y al cabo una red neuronal no es más que una función. Nosotros le vamos a dar unas entradas y nos va a dar una salida. Y quizá os suena también, habéis leído en algún libro o en algún artículo, este teorema, ¿no? Que dice que una red neuronal con suficientes parámetros sería capaz de aproximar cualquier función. Esto hace que también a las redes neuronales se les llame funciones universales, ¿no? O aproximadores de funciones universales o algo así. Que en teoría, en la práctica no es así, pues podrían aproximar cualquier función siempre y cuando pues tengan suficientes parámetros. Entonces aquí un poco esta es la idea clave, ¿vale? Si una red neuronal es capaz de aproximar cualquier función, ¿por qué no es capaz de aproximar la solución a una ecuación diferencial? Entonces con esta hipótesis vamos a ver si realmente se puede hacer. Vamos a empezar con una ecuación diferencial muy sencillita, ¿vale? Que es la ecuación de convección unidimensional, ¿vale? Que como veis tiene esta forma de aquí, ¿vale? Muy similar a lo que os he enseñado antes. Simplemente esa función que nosotros le aplicábamos a phi es una simple multiplicación, ¿vale? Por una constante. En este caso u, que se le llama así porque representa una velocidad. Entonces aquí tenemos estos dos términos, el término temporal y el convectivo, y si los sumamos, esto nos tiene que dar 0, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar esta función phi que satisfaga esta ecuación. Esta función es muy interesante porque a esta sí la podemos resolver de forma analítica, ¿vale? Y por lo tanto nos va muy bien para probar diferentes métodos numéricos y así los comparamos con la solución analítica y obviamente pues cuanto más se parezcan pues mejor será el método numérico. En este caso la solución analítica a la ecuación de convección unidimensional es esta de aquí, ¿vale? Nuestra función phi, que depende de x y de t, va a ser igual al valor que tenía al principio de todo, esto es lo que se llama la condición inicial, habiéndose movido x menos u de t, ¿vale? Es por esto que se le llama ecuación de convección, porque al final nosotros la condición inicial, que sea cual sea, simplemente se va a mover en el espacio en x a la velocidad u. Vale, pues aquí tenemos la solución a esta ecuación de convección unidimensional, en el caso en el que la condición inicial es una función seno, ¿vale? Cuando t vale 0, cuando t es igual a 0, phi de x es el seno de x. ¿Vale? Entonces la solución a la ecuación diferencial es lo que estáis viendo aquí, es este seno, esta condición inicial que simplemente se está moviendo en x a la velocidad determinada. Además estamos utilizando unas condiciones de contorno periódicas, esto significa que el valor en x igual a 1 es el mismo que el valor en x igual a 0, por lo tanto nuestro seno va a estar de forma indefinida en el tiempo dando vueltas en x, ¿vale? Como veis, en este caso la velocidad es 1 también, por lo tanto cuando pasa un segundo o una unidad de tiempo, nuestra función seno pues se ha movido en x 1 metro o una unidad de x de distancia. Si cambiásemos la u, una u más pequeña pues haría que esta onda se moviese más lento, una u más grande pues haría que se moviese más rápida. Como veis tenemos la solución analítica, por lo tanto vamos a ver cómo podemos calcular esta solución de forma numérica, ¿vale? Primero vamos a ver un ejemplo con volúmenes finitos.
De nuevo, no voy a entrar muy en detalle en esto porque ya os digo, si no el vídeo sería súper largo. Tenéis los posts donde lo detallo un poquito más. Pero bueno, la idea de los volúmenes finitos sería coger nuestro dominio, ¿vale? Todo este espacio y dividirlo en volúmenes finitos, ¿vale? En pequeños volúmenes donde vamos a resolver nuestra ecuación para cada uno de ellos, asumiendo unas condiciones particulares, en este caso pues que el valor de phi será constante en este volumen. Y esto lo que nos permite es resolver esta ecuación para cada uno de estos volúmenes de forma un poco más sencilla y simplemente al final diremos, vale, nuestra solución global simplemente será coger todas estas soluciones que hemos hecho para cada uno de los volúmenes pequeñitos y ponerlo junto, ¿vale? Es una solución a trozos discreta. Entonces aquí lo que veis es el dominio que está discretizado en estos volúmenes, ¿vale? Las cruces rojas marcarían el centroide de cada uno de estos volúmenes, en este caso unidimensionales, y los puntos negros serían las caras de estos volúmenes, ¿vale? Los puntos en los que los volúmenes pues se están tocando. Si nosotros cogemos nuestra solución inicial, este seno de phi, y lo discretizamos en este volumen, tendríamos algo así. Asumimos que la solución es constante en cada volumen, por lo tanto nuestra función seno discretizada pues ahora es así, ¿vale? Esta función a trozos discontinua. Como ya os podéis imaginar, cuantos más volúmenes utilicemos, más se aproximará a la solución de verdad. Esto a su vez lo que hace es que encontrar esta solución sea mucho más cara, porque cuantas más volúmenes tengamos, más ecuaciones tendremos que resolver, y es por esto que este tipo de simulaciones, sobre todo en el campo de la simulación de fluidos, pues normalmente necesitan superordenadores que están calculando durante semanas, meses, para llegar a soluciones interesantes. El principal problema que tenemos cuando intentamos resolver estas ecuaciones con volúmenes finitos es que necesitamos aproximar el valor de nuestra variable en las caras, ¿vale? En las intersecciones de los volúmenes. Si queréis saber por qué, repito, tenéis en el post un poco más explicado esto de los volúmenes finitos y ahí se explica al final por qué hace falta aproximar este valor. Pero bueno, la idea es, necesitamos este valor y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces existen diferentes métodos numéricos dentro de los volúmenes finitos, pues también hay diferentes métodos de hacer estas cosas. Uno sería coger el valor que se dice aguas arriba, ¿vale? Sabemos que si la velocidad es positiva, esta onda se está moviendo a la derecha, entonces pues simplemente asumiremos que el valor en cada una de estas caras es el mismo valor del centroide de la izquierda, ¿vale? Esto es un esquema de tipo upwind que se llama. Otra alternativa sería decir, vale, pues si yo sé el valor al lado y lado de la cara, pues simplemente voy a calcular el valor medio, ¿vale? Esto es un esquema de tipo centrado que también pues se utiliza para aproximar estos valores en estas caras. Y aquí podéis ver la solución a la ecuación diferencial, utilizando la misma condición inicial que hemos visto antes, con un esquema de tipo upwind. La solución exacta sería la azul, la que hemos visto que podemos calcular antes, y la solución numérica sería la roja. Como podéis ver, a medida que pasa el tiempo, pues nuestra onda cada vez se va achatando, ¿no? Esto es una propiedad que tienen este tipo de esquemas. Existen muchísimas formas de hacer que esto no sea tan exagerado, ¿vale? Aquí lo he exagerado yo para que veáis qué problema tiene y así luego compararlo con las redes neuronales. Pero bueno, si utilizásemos muchos más volúmenes finitos, un esquema de integración temporal de más alto nivel que se llama, pues este problema se reduciría, pero es algo que siempre tenemos. Y aquí tenemos la misma solución con el esquema centrado que os he enseñado antes, ¿vale? Aquí tenemos el caso contrario, en vez de que la solución cada vez se va achatando más, se va haciendo cada vez más grande. Y este es un problema de dispersión numérica que se llama debido al hecho de estar acumulando errores. Como la variable esta que hemos aproximado en la cara no es lo suficientemente exacta, estos errores se van acumulando y hacen al final que esta solución pues pueda diverger. Lo mismo, existen muchas técnicas para hacer que esto no pase, pero es una de las principales propiedades que siempre vamos a tener. Vale, pues esto sería un poco una mini introducción a los volúmenes finitos para resolver esta ecuación de convección unidimensional. Ya sé que he pasado por encima muy rápido, tenéis más detalles en el post, pero bueno, era simplemente para introducir el tema y ver ahora cómo lo abordamos con estas redes neuronales. La idea es la siguiente, nosotros vamos a hacer una red neuronal que a la entrada reciba los valores de nuestras variables independientes, ¿vale? En este caso la x y la t, si tuviésemos más, pues más. Y a la salida lo que queremos es que nos dé un valor, en este caso, porque solo tenemos una variable dependiente que es este valor de phi. ¿Vale? Entonces aquí tenéis un ejemplo de una red neuronal que hace esto, ¿vale? Como veis es simplemente un perceptrón multicapa que tiene dos entradas, x y t, un número de capas determinado, unas neuronas en las capas ocultas determinadas, pero una sola salida. ¿Vale? Recibe x y t y nos da la phi. Como detalle aquí, la función de activación que utilizamos es una función seno, ¿vale? Y esto es porque para este tipo de aplicaciones funciona mucho mejor que ReLU u otras alternativas. No tiene nada que ver con la condición inicial que sea un seno. Simplemente si veis papers o aplicaciones de redes neuronales para este tipo de aplicaciones,
veréis que funciona mucho mejor, ¿vale? Hace que el problema converja mucho más rápido. Entonces ahora os preguntaréis, ¿vale? ¿Y cómo vamos a entrenar esto? ¿Necesitamos un dataset de forma supervisada, no supervisada? ¿Qué hacemos? Entonces aquí es un poco donde hay que cambiar un poco el chip de las redes neuronales y no pensar en lo que hacemos normalmente. Podríais abordar el problema de forma tradicional, obviamente, y podríais decir, vale, pues vamos a generar un montón de soluciones a esta ecuación para generar un dataset con ejemplos de x y t y de phi, de lo que queremos que sea. De hecho, en este caso sería muy sencillo porque tenemos la solución real, la solución analítica, y simplemente vamos a entrenar esta red neuronal de forma supervisada con estos datos que tenemos. Esto sería una manera, y de hecho hay gente que trabaja en esta dirección, pero bueno, aquí vamos a ver algo un poco diferente, en mi opinión algo mucho más elegante, que lo que va a hacer es que nuestra red neuronal sea una solución muy buena a esta ecuación diferencial y además con unas propiedades muy interesantes que luego comentaremos. Lo primero que necesitamos es nuestro optimizador, eso lo vamos a seguir teniendo porque tenemos una red neuronal que queremos entrenar. Y lo que vamos a hacer es iterar por un número de steps determinados. Esto es un hiperparámetro que vosotros podéis controlar, ¿vale? Pero serán todos los pasos que vamos a utilizar de optimización. Esto no son las epochs que normalmente usamos, ¿vale? Son simplemente pasos de optimización. Entonces ahora lo que vamos a generar es un montón de pares de x y de t. Obviamente todos estos valores de x y de t pues tienen que estar dentro del dominio que nosotros consideremos para resolver la ecuación, ¿vale? En este caso tanto x y t van de 0 a 1. Nosotros le damos estas x a nuestro perceptrón y como le hemos dicho que solo nos da una salida, ¿vale? Esta salida del perceptrón será para todos estos pares de x y t el valor de phi que la red neuronal cree que es. Obviamente estará mal porque de momento los pesos son aleatorios, pero bueno, este perceptrón multicapa es nuestra phi de x y de t, ¿vale? Esta es la solución a nuestra ecuación diferencial. Simplemente tenemos que ver ahora cómo hacemos que sea una buena solución. Vale, pues yo esta solución no tengo ni idea de cómo tiene que ser. Lo que sí que sé es que si la derivo respecto de t y le sumo la derivada respecto de x multiplicada por esta u, yo sé que eso tiene que dar 0. Me da igual lo que valga la función, pero sé que esas derivadas tienen que cumplir esas condiciones. Entonces aquí utilizamos PyTorch, ¿vale? Para calcular las derivadas de la salida del perceptrón con respecto a las entradas, ¿vale? Esto en PyTorch lo podéis hacer con esta línea de código de aquí. Y una vez yo he calculado esas derivadas, yo sé que tengo la derivada respecto de x y respecto de t de mis salidas y construyo una función de pérdida que cumpla exactamente mi ecuación diferencial. En este caso, utilizando una función de pérdida de tipo MSE, yo sé que la derivada de la salida respecto de t más u por la derivada de la salida respecto de x, esto me tiene que dar 0, ¿vale? O en este caso, simplemente pasando en la ecuación un término al otro lado, pues la derivada de la salida respecto de t tiene que ser igual a menos u por la derivada de la salida respecto de x, ¿vale? Y ya está, esto es todo lo que necesitamos. Generar un montón de ejemplos de x y de t, calcular las salidas, calcular las derivadas y ahora mi función de pérdida pues que simplemente satisfaga la ecuación diferencial. El problema es que si hacéis esto pues obviamente no va a funcionar, no vais a llegar a una buena solución porque en ningún momento le hemos dicho cuál es la condición inicial, qué pasa cuando t vale 0, ni las condiciones de contorno, qué pasa en x igual a 0 y en x igual a 1. Para estos casos ahora sí que podemos utilizar un approach más tradicional y es especificar exactamente qué valores de phi o qué valores a la salida queremos, ¿vale? Yo sé que cuando la t valga 0, para cualquier x, mi salida es el seno, esta función seno que yo le especifico es mi condición inicial. ¿Vale? Entonces ahora como veis la función de pérdida simplemente mi salida tiene que ser este valor en el instante inicial. Y para las condiciones de contorno lo mismo, ¿vale? Yo sé que para cualquier valor de t, el resultado que saque para x igual a 0 tiene que ser igual al resultado que saque para x igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, calculo esas salidas y en mi función de pérdida pues simplemente hago que sean iguales. Y ahora para hacer la optimización, pues típico PyTorch, el 0grad, calculamos la función de pérdida, backward y optimizer step, ¿vale? Aquí simplemente fijaros que esta función de pérdida es la suma de todas las funciones de pérdida que he definido antes. Entonces, como veis, ya tenemos un mecanismo para definir una red neuronal que sea solución a una ecuación diferencial y encontrar esta solución. Además, esta solución que satisfaga las condiciones iniciales y de contorno. Vale, pues aquí como veis tenemos unos cuantos logs de todo este proceso de entrenamiento. Como veis las funciones de pérdida individuales van bajando a 0, lo cual es perfecto. Si vieseis que a alguna le cuesta más, pues podríais venir aquí, multiplicarla por algún valor para que tenga más importancia, pero bueno, de momento no entramos en esos detalles. Y aquí tenéis la solución a la ecuación diferencial superpuesta a la solución que hemos encontrado con nuestro perceptrón, ¿vale? Como veis es súper buena, de hecho ni se ve la línea azul porque está por detrás de la roja.
Como comentaba antes, los resultados que os he enseñado arriba se podrían mejorar, pero para eso tendríamos que hacer muchas técnicas que aquí es que no han sido necesarias. Como veis en este caso la solución simplemente utilizando 10 puntos en X nos está dando una aproximación muy buena, ¿vale? No vemos apenas estos efectos numéricos de que nuestra solución se achate o se haga más grande o diverja. No, ¿vale? Es muy buena. Además, esta solución, al ser una red neuronal, es continua, ¿vale? La solución que teníamos antes era discontinua y además también es derivable, ¿vale? Las soluciones a trozos, como la que nos da los volúmenes finitos, no es derivable, ¿vale? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si esta phi representase una temperatura, su derivada es el calor, ¿vale? Entonces podríamos calcular flujos de calor de forma mucho más precisa, ya que nuestra solución se puede derivar. Si no, pues hay que hacer otras técnicas para aproximar todo esto, que también introducen su error. Y no solo esto, sino que además tenemos otra ventaja, y es que esto es una red neuronal, ¿vale? A la entrada hemos puesto la X y la T, pero es que podemos poner lo que queramos, ¿vale? En este caso también tenemos esta variable U, esta velocidad, que hemos tratado como una constante todo el rato, pero que ahora vamos a utilizar también como una entrada adicional a nuestra red neuronal, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo. Ahora nuestro MLP, nuestro perceptor multicapa, tiene 3 entradas, X, T y U, ¿vale? Y en el proceso de entrenamiento es exactamente igual, ¿vale? No he cambiado nada, simplemente que cada vez que le demos entradas al modelo, pues le vamos a dar diferentes valores de U, ¿vale? ¿Y esto por qué es interesante? Porque si ahora le damos un rango de valores de U, antes era un valor constante, ahora le damos un rango de valores de U, si esto lo conseguimos entrenar, nuestro perceptor multicapa, nuestra solución a la ecuación diferencial, no solo va a ser solución a un caso particular, sino que va a ser una solución a un montón de casos diferentes, ¿vale? Aquí tenemos una solución con un valor de U un poco más pequeño, pero aquí lo importante es eso, que para cualquier valor de U que haya considerado durante el entrenamiento, que en este caso es 0,1, yo tendría mi solución. Sin embargo, con un método tradicional de volúmenes finitos, por ejemplo, para cada valor de U tendría que haber hecho una simulación nueva, ¿vale? Y haber guardado todos esos resultados para ver luego cuál es el mejor y utilizar eso para optimizar, ¿vale? Esto es súper interesante y muy potente, ¿vale? Nuestras redes neuronales no solo van a aceptar a la entrada las variables independientes, sino cualquier otro parámetro. Pensando así un poco a lo loco, ¿vale? Si estuviésemos diseñando un avión, podríamos utilizar a la entrada pues todos los parámetros, yo qué sé, la envergadura de las alas, el espesor, la curvatura, todo eso directamente como parte de la solución, de forma que una vez encontrada esa solución sería muy sencillo y muy rápido poder explorar un montón de valores diferentes y llegar a una geometría óptima sin tener que hacer una simulación para cada geometría y luego pues utilizar otras técnicas para ver cuál sería la geometría óptima. Vale, pues esto era una primera introducción al uso de redes neuronales para simulación física, para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales. Hemos visto que es una técnica muy potente, no tiene muchas de las desventajas que tienen los métodos numéricos tradicionales, pero bueno, siguen teniendo algunas desventajas, ¿vale? En este caso que hemos visto, en el ejemplo, esta solución solo nos serviría para este caso en particular. Si bien hemos visto que este caso en particular pueden ser muchísimos casos, si utilizásemos un dominio diferente, una condición inicial diferente, pues tendríamos que reentrenar esto. Entonces, si bien esto es un paso adelante en este mundo, no creo que sea suficiente, ¿vale? Yo creo que el objetivo sería tener una red neuronal que de alguna forma supiese física o supiese de, en este caso, simular fluidos o la casuística que sea que os interese a vosotros. Y que esta red neuronal de alguna forma sea capaz de resolver cualquier caso, ¿vale? Esto sería como lo ideal, algo que sí realmente supondría una revolución. Y yo creo que será una combinación de esto que os he enseñado con mecanismos de simulación más tradicionales, ¿vale? Yo creo que será una especie de hibridación entre las dos cosas, que al final lo que nos dará será una red neuronal, un sistema de inteligencia artificial, y que de alguna manera este sistema sea capaz de, para cualquier geometría, para cualquier situación, darnos una solución muy buena que nosotros podamos utilizar para, pues, por ejemplo, diseñar estas geometrías en el caso de aplicaciones aerodinámicas o lo que sea. Y ya para terminar el vídeo, pues os voy a enseñar unas cuantas aplicaciones diferentes en las que podemos aplicar esta técnica. Tenéis en mi blog todos los posts con estos ejemplos, os los voy a pasar muy rápido, pero bueno, si os interesa ir allí directamente y os veis el código y cómo funciona. Lo primero que os voy a enseñar es la misma ecuación, la ecuación de convección, pero ahora con 2 dimensiones, ¿vale? Seguimos teniendo nuestra variable phi, que es lo que nosotros queremos encontrar, pero como veis ahora la vamos a tener que derivar con respecto a x e y, ¿vale? Ahora ya estamos en un dominio bidimensional y por lo tanto nuestra velocidad, tenemos una velocidad en x, u, y una velocidad en y, que es la v, pero la ecuación diferencial es la misma. Para la condición inicial vamos a usar lo mismo, el seno, pero en este caso
multiplicando el seno en x por el seno en y, ¿vale? Esto lo que nos da es esta ecuación, esta condición inicial de aquí, ¿vale? Son como montañitas en x y en y. Y esto también tiene solución analítica, ¿vale? Simplemente nuestra condición inicial se va a mover en x y en y a la velocidad que nosotros le digamos. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo de esta solución analítica, moviéndose en este caso con una velocidad positiva en x y una velocidad negativa en y. Simplemente pues se va moviendo y también con condiciones de contorno periódicas. Entonces el objetivo va a ser encontrar esta solución con redes neuronales. Para ello hemos definido este perceptrón multicapa, ¿vale? Tiene 3 entradas, x, y t, y una salida, phi. ¿Vale? Como hemos visto antes, aquí esto podría tener 5 entradas, la t, la x, la y, la u y la v. Así nuestra solución nos serviría para un rango de condiciones diferentes. Pero bueno, el proceso de entrenamiento es exactamente igual, simplemente ahora cuando calculemos las derivadas de la salida del perceptrón con respecto a la entrada, pues vamos a tener 3, ¿vale? La derivada con respecto a x, con respecto a y y con respecto a t. Y nuestra función de pérdida, pues lo mismo. La derivada con respecto a t, pues tiene que ser igual a todo esto de aquí. Tenemos que tener en cuenta también las condiciones iniciales y de contorno, pero bueno, una vez entrenamos todo esto, aquí tenemos nuestra solución, ¿vale? Como veis, pues se aproxima bastante a la solución que os he enseñado antes, a la solución analítica. Ahora vamos a ver otro ejemplo también muy similar. Es la misma ecuación diferencial, aunque en este caso vamos a pasar del término temporal. Simplemente consideraremos los términos convectivos, por lo tanto la solución que encontremos será una solución steady, que se llama. Y este es el Smith-Hatton Problem, que es un problema también bidimensional, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo del dominio en x y en y. Y la diferencia es que aquí el campo de velocidades es semicircular. Esto lo que a nosotros nos permite es definir cualquier perfil de phi a la entrada, que sería esta parte de aquí de la izquierda, y evaluar su resultado en la salida, ¿vale? Que sería la parte de la x positiva. Como este flujo de velocidad es circular, cualquier cosa que nosotros pongamos a la entrada tiene que ser exactamente igual, bueno, realmente simétrica, a la salida, ¿vale? Y esta es otra manera de evaluar métodos numéricos, ¿vale? Si lo que encontramos a la salida no corresponde con lo que tenemos a la entrada, pues estamos haciendo algo mal. Aquí de nuevo tenemos esta red neuronal, ¿vale? En este caso pues tenemos más capas, pero bueno, si las quitásemos no pasaría nada. Tenemos 2 entradas, la x y la y una salida. Este es el resultado que obtenemos al utilizar un perfil a la entrada que sea como un escalón, ¿vale? Tendríamos aquí un valor bajo y aquí un valor alto, hace así. Y obviamente, como veis a la salida, pues tenemos el resultado simétrico, ¿vale? Como veis, la solución bastante buena. ¿Vale? Aquí tenéis el perfil a la entrada, que es este de aquí, el de la izquierda, y el perfil que obtenemos a la derecha. ¿Vale? Aquí vemos que hay un poquito una diferencia, pero bueno, esto entrenando más rato quizás se aproximaría un poquito más. Y este problema también es interesante porque podemos añadir viscosidad, ¿vale? Cuando añadimos viscosidad, lo que tengamos a la salida ya no va a ser lo mismo que tenemos a la entrada, sino que este perfil a la entrada se va a ir difundiendo un poco durante todo el dominio. Y aquí la gracia es que tenemos estas segundas derivadas, ¿vale? Ya no solo tenemos la derivada de phi con respecto de x y con respecto de y, sino que tenemos la derivada de phi con respecto de x 2 veces y con respecto de y 2 veces, ¿vale? Este es el término difusivo. ¿Cómo vamos a entrenar esto? Pues muy sencillo, ¿vale? Exactamente la misma idea. Vamos a generar nuestras entradas x, y, vamos a calcular la salida del modelo, calcularemos su derivada, la derivada de la salida con respecto a la entrada, y esto nos va a dar las derivadas que nosotros necesitamos para el término convectivo. Y ahora las segundas derivadas, ¿cómo las calculamos? Pues igual, simplemente que vamos a calcular la derivada de la derivada respecto de x con respecto de x para tener la derivada con respecto de x 2 veces, y aquí calculamos la derivada de la derivada con respecto de y respecto de y otra vez, o sea, la derivada con respecto de y 2 veces, ¿vale? Entonces, de esta forma calculamos las primeras derivadas y las segundas derivadas, ¿vale? Y ahora la función de pérdida simplemente tiene que satisfacer la ecuación diferencial, ¿vale? El término convectivo tiene que ser igual al término difusivo. Si esto va a 0, sabemos que esta red neuronal va a ser solución a nuestra ecuación diferencial, obviamente cumpliendo también las condiciones iniciales y de contorno. ¿Vale? Aquí tenéis la solución para un valor de difusividad dado. Como veis ahora esta solución pues se ha ido difundiendo. Y aquí tenéis también los resultados numéricos comparados con resultados experimentales, ¿vale? Esta ecuación ya no se puede resolver de forma analítica. Entonces aquí tenemos estos puntitos rojos que serían soluciones experimentales.
y la línea negra sería la solución que nos ha dado nuestra red neuronal, ¿vale? Como veis, aquí vemos como estos saltitos, estos ya sí que son efectos numéricos que habría que ver cómo se pueden resolver, pero como veis el perfil a la salida prácticamente clava los resultados experimentales. Por lo tanto, si vosotros estuvieseis desarrollando cualquier dispositivo para el cual este perfil a la salida fuese interesante, pues esta solución os serviría perfectamente. Y lo mismo que os decía antes, ¿vale? A esta red neuronal a la entrada le hemos puesto la X y la Y, pero también le podéis poner este factor de difusividad o cualquier otro parámetro, de forma que vuestra solución sería válida para un rango enorme de soluciones. De hecho, el paper que yo publiqué en su día, donde hablábamos sobre esto, dábamos precisamente esta solución, ¿vale? A un montón de rangos diferentes de viscosidad. E incluso la red neuronal era capaz de interpolar entre estos valores debido a esta capacidad de generalización que tienen, dando resultados muy buenos. Vamos a ver ahora un ejemplo ya un poquito más real, que sería resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, en este caso las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles, y para ello vamos a considerar un problema muy sencillito, que es el problema del driven cavity, ¿vale? Tenemos este dominio cuadrado, esto lo podéis imaginar como una habitación, ¿vale? Donde tenemos paredes a los lados, el suelo abajo, y sin embargo la parte de arriba se mueve, ¿vale? Entonces, si esto está lleno de aire, debido a la viscosidad, cuando empiece a moverse la parte de arriba, el techo, ¿vale? Entonces el aire que hay dentro por viscosidad empieza a moverse así de forma circular. Las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles son estas de aquí, ¿vale? Aquí ya empieza a complicarse un poco la cosa, ya tenemos más variables. Ahora nuestras variables dependientes son la velocidad y la presión del aire, y nuestras variables independientes siguen siendo la X, la Y y la T, ¿vale? Pero además tenemos este parámetro que es el número de Reynolds, que nos dice cuánto de viscoso es el fluido que hay aquí dentro, y en función de si es más o menos viscoso, pues entonces habrá más o menos turbulencia dentro de este dominio cuadrado. No entro en detalles, si queréis saber más sobre las ecuaciones de Navier-Stokes podéis mirar en la Wikipedia, que lo explica muy bien. Aquí tenemos nuestra red neuronal, ¿vale? Tiene dos entradas, en este caso X e Y, porque la parte del tiempo no nos importa, nos importa la solución final, esta solución de steady. Y las salidas son tres neuronas, ¿vale? La presión, como decía antes, la velocidad U en X y la velocidad en Y. Y aquí tenemos la parte más importante, ¿no? Que sería la de la optimización. Pero bueno, si habéis entendido hasta ahora lo que hemos hecho, será muy sencillo. Generamos pares X y para la entrada, calculamos la salida de nuestro modelo, ¿vale? Y esta salida hemos dicho que es la U, la V y la P, ¿vale? Entonces ahora simplemente tenemos que empezar a calcular derivadas, ¿vale? Aquí me he hecho esta función para calcular estas derivadas que sea un poquito más reutilizable, pero de esta forma calculamos las derivadas de la U, de la velocidad en X, con respecto a X e Y. Así calculamos la derivada de V, la velocidad en Y, con respecto a X e Y. Y de esta forma la derivada de la presión de P con respecto de X e Y. Y además necesitamos segundas derivadas, ¿vale? Pues así las calculamos y esta es nuestra función de pérdida, ¿vale? Como veis ahora ya esto empieza a complicarse un poco, es más largo porque estas ecuaciones son más complicadas, tenemos más variables, más términos, pero simplemente lo que tenéis que tener en cuenta es que estas funciones de pérdida son iguales a la ecuación diferencial y siempre y cuando hayáis calculado todas las derivadas que hagan falta, esto debería funcionar. Aquí tenemos un ejemplo de solución para un número de Reynolds determinado, en este caso con mucha viscosidad, por lo tanto no hay mucha turbulencia. Pero bueno, podemos ver aquí la presión, ¿no? Por ejemplo, en la esquina derecha la presión es alta porque como el fluido empieza a moverse así en círculos, choca con la esquina de arriba a la derecha, se va hacia abajo, por lo tanto V es negativa. Y aquí en la parte de la izquierda V es positiva y la presión es más baja, ¿vale? Porque el fluido se está moviendo de izquierda a derecha. Y aquí tenemos el perfil también de la velocidad en X, como veis en la pared de arriba vale 1, que es la velocidad que le hemos fijado, y por aquí abajo pues es negativa, ¿vale? Esto hace que tengamos pues esto, ¿no? El fluido moviéndose en un círculo, ¿vale? Y aquí lo mismo que os enseñaba antes, la comparación de los resultados numéricos con resultados experimentales, porque esto no tiene solución analítica, pero sí que hay resultados experimentales que nosotros podemos ver, utilizar para validar nuestros métodos, ¿vale? Y como veis, los perfiles de U y de V, en este caso para las secciones centrales, pues se aproximan bastante a la solución experimental, ¿vale? Podría ser un poquito mejor, pero simplemente aquí sería cuestión de tunear la red neuronal, ver si hay que entrenarla más o menos. Y lo que os decía antes también, aquí podríamos meter este número de Reynolds como tercera entrada a nuestro perceptrón
y tener la solución para un montón de números de Reynolds diferentes. Y si metiésemos la t, pues además seríamos capaces de sacar estas soluciones a lo largo del tiempo. Y ya el último ejemplo de todos que hice y que tengo aquí en el post, que serían las ecuaciones de Euler, que como veis son todavía mucho más complicadas. Ahora ya son 3 ecuaciones, de hecho necesitaríamos una cuarta que ni puse, pero bueno, aquí ya tenemos la densidad del fluido, la velocidad, la presión, la energía, más términos. Y aquí lo que vamos a resolver es este problema de aquí, que es muy sencillito, que simplemente tenemos un vórtice, esta condición inicial, que se va moviendo en este espacio bidimensional sin verse alterado. Estas ecuaciones no tienen término difusivo, solo tienen término convectivo, por lo tanto, sea cual sea la condición inicial, no debería verse alterada en el tiempo. Esta será la condición inicial que utilizaremos, en este caso la densidad se está visualizando, ¿vale? Y este vórtice lo vamos a meter en un fluido que se va a mover hacia la derecha, pero también de forma circular, por lo tanto vamos a tener esto girando, pero yéndose a la derecha, y entonces, utilizando condiciones de contorno periódicas, va a salir por la derecha y va a entrar por la izquierda y va a estar dando vueltas. Esta es la solución que proponemos, nuestra red neuronal. Tiene 3 entradas, la X, la Y y ahora sí la T, ¿vale? Porque sí que nos interesa ver cómo va evolucionando en el tiempo. Y 4 salidas, ¿vale? La densidad, la velocidad en X, en Y y la presión. Y aquí podéis ver cómo se ha entrenado esto, que es exactamente igual a como hemos hecho antes, ¿vale? Generamos nuestra entrada X y T, calculamos la salida y ahora empezamos aquí la fiesta de las derivadas, ¿vale? Nuestra salida es densidad, velocidad y presión y empezamos a calcular derivadas. Pues derivada de la densidad con respecto a las entradas, me interesa con respecto al tiempo, pues es esa con la que me quedo. Aquí calculamos la derivada del producto de la densidad por la velocidad con respecto a las entradas. Aquí calculamos la derivada de la entropía con respecto a las entradas, en fin. Un montón de derivadas que necesitamos calcular para al final construir esta ecuación de pérdida que lo único que hace es imitar el sistema de ecuaciones diferenciales que nosotros queremos resolver, y siempre y cuando esto vaya a cero y obviamente hagamos bien las condiciones iniciales y de contorno, pues deberíamos encontrar una buena solución. Vale, aquí tenemos la solución que llegué a encontrar. Como veis, pues tenemos este vórtice que se mueve a la derecha, entra por la izquierda, por lo tanto parece que está funcionando. Sí que aquí vemos unas cosas un poco raras. También tengo que decir que si esto lo resolvéis de forma numérica, también veréis un poco estas ondas que van arriba y hacia abajo, ¿vale? Estos son efectos acústicos. Pero bueno, en general bastante contento con el resultado este. Obviamente hace falta mucho más trabajo e investigación para que esto realmente sea útil. Pero bueno, es un primer experimento bastante contento, la verdad. Y nada más, esto sería todo para el vídeo de hoy. Creo que ha quedado bastante largo, pero bueno, es un tema que hacía mucho tiempo del cual tenía ganas de hablar y sinceramente creo que no vais a ver mucho más de esto en el canal porque, como habéis visto, es algo muy nuevo, hace falta muchísima investigación. A mí obviamente me encantaría hacerla, pero bueno, al final el tiempo es el que es, tengo otras obligaciones, trabajo, etcétera. Pero bueno, simplemente os quería traer esto porque es una aplicación un poco diferente de las redes neuronales, pero también creo que es muy interesante para ver que se pueden hacer muchísimas más cosas. Y además, de verdad creo que esto en los próximos años va a suponer una revolución brutal en todo lo que es la simulación física, el hecho de introducir estas redes neuronales para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales. Y nada, cuando escuchéis que Google o DeepMind o Nvidia son capaces de hacer simulaciones numéricas 1000 veces más rápido y más precisos con inteligencia artificial, bla, 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 pues que sepáis que aquí escuchasteis eso primero. Dejad en los comentarios cualquier cosa que penséis acerca de este campo, si creéis que tiene futuro o no. Y nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos al siguiente. ¡Chao!